De la actualidad que hace noticia en nuestro planeta, un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar como siempre en este lunes 9 de mayo, reitero, con las portadas y empezamos con la de La Nación de Costa Rica. Ya en ese país centroamericano tomó posesión Rodrigo Chávez y ya anunció medidas decretadas en su primer día que intentan sobre todo bajar el costo de las tarifas eléctricas. Por eso dice el titular que se impuso una fuerte reforma en el ICE. La tarifa va a disminuir. Presidente ordena aplicar vital norma contable que baja los gastos operativos y además un ajuste reclasificará alquiler de plantas eléctricas, se refiere, reducirá los costos y justificaría la baja de las tarifas eléctricas que para algunos es una de las más altas y que no se compadecen con la realidad de ese país. Así que ya está en el cargo el señor Rodrigo Chávez. No se olviden que efectivamente a partir de este momento se tiene alguna esperanza de que cambien las cosas en Costa Rica, pero hay sectores que dicen que seguirá con la política de su anterior gobierno, aunque esta decisión de bajar los costos de las tarifas eléctricas causó impresión y también revuelo entre quienes lo siguen y quienes se oponen a él. Pasamos a Milenio, esta cita importantísima en Cuba. Andrés Manuel López Obrador le propone a Cuba una nueva revolución y además ofreció mediar con Joe Biden para terminar con el bloqueo económico a la isla. Expresó a Díaz-Canel las condolencias por los muertos en el Hotel Saratoga, aunque no lo mencionan, y recibe la medalla José Martí, la más alta distinción que entrega el gobierno de Cuba a sus visitantes. Ahí se ven en la fotografía al mandatario con su canciller y veamos lo que dice la nota de Milenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en la revolución cubana y su legado de justicia y dignidad, pero llamó a que el movimiento armado que gobierna la isla, no sé si es armado, quien dijo que era armado, esto sí ya da risa en Milenio, el movimiento armado que gobierna la isla desde 1959. Creo que se perdieron en el camino o no entienden lo que significa el gobierno de Cuba. Y bueno, lo que dice es que entre un proceso de reestructuración. Que dijo, nunca apostaré por su fracaso y prefiero mantener la esperanza de que la revolución renazca en la revolución, de que la revolución sea capaz de renovarse, no de reestructurarse. Así que Milenio interpretó a su modo, muy tendencioso, las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Uno, dice el movimiento armado que gobierna, movimiento armado, imagínense ustedes. Y lo otro es que iba a plantearse una reestructuración, y en realidad es una renovación, lo cual es completamente distinto. Pero además, esa es una decisión absoluta, soberana y autónoma de los cubanos. Asimismo, los mexicanos, si quieren elegir a uno de derecha, de izquierda, es un problema de los mexicanos. Y en el caso de Cuba, que haga lo que ustedes crean en Cuba, es decir, el gobierno y sus ciudadanos. Y ahí está la fotografía oficial. Recibió Díaz-Canel al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Lo destaca el periódico Granma. Destacan además varias de las palabras que acabo de mencionar, pero lastimosamente aquí en esta información se llena de nombres de quienes participaron. Ahí está una serie de nombres, pero también como dice la nota de Granma, el encuentro fue propicio además para destacar los lazos culturales existentes entre Cuba y México que se han profundizado con la participación de la nación azteca como país invitado de honor en la 30ª Feria del Libro de La Habana. Pero no solamente es una nación azteca, ojo, eso es un lugar común que se debería erradicar. México no es un país azteca. ¿Y los mayas qué son? ¿No están en México? Así que, por favor, sáquense esos lugares comunes para identificar a un país. Así como también mencionan el gran país asiático, el gigante asiático. Y se olvidan de que hay otro gigante asiático incluso más grande que China. El diario El Universo del Ecuador, que a veces nos toca atender y revisar porque las portadas de otros periódicos dan lástima, por no decir pena. ¿Qué dice y qué destaca? Para mí lo más importante, el Giro de Italia, Richard Carapaz en el top 20. El ecuatoriano Richard Carapaz conservó ayer puesto 15 en la clasificación general de la prueba ciclística tras la etapa 3, la última en Hungría. Pero bueno,
Así empieza siempre Richard Carapaz. ¿Qué más destaca? Ponen de titular a la señora alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. En seguridad hemos hecho más de lo debido. Claro, por supuesto. Más de lo debido y hay más muertos de lo debido también. La alcaldesa de Guayaquil acepta que es tal el nivel de inseguridad en algunos barrios de la ciudad que para poder entrar a realizar la obra pública tienen que pagar vacunas, dinero a las bandas delictivas que operan en estos sectores periféricos. Es decir, que las instituciones públicas, la alcaldesa paga a las bandas delictivas. ¿Y con qué dinero lo hace? Si está pagando con dinero público a las bandas delictivas, no se trata de efectivamente peculado, de financiar a las bandas delictivas, pero aquí está la confesión. Y por eso, quizás el titular ahí se entiende. En seguridad hemos hecho más de lo debido, o sea, hicieron lo indebido. Y bueno, la información deportiva que siempre está ahí. Y acá muy chiquitico, muy bajito, como se trata de un ex asambleísta que en principio fue de la Revolución Ciudadana y se quedó luego con Lenín Moreno, pero lo identifican como correísta, el titular queda abajo. Un ex asambleísta atacado con balas de goma. Rodrigo Coyaguazo recibió 3 impactos mientras regresaba a su casa. Sus agresores iban en motocicleta. En realidad fueron 4 impactos. Uno de ellos le dio en el pecho y por suerte tenía el celular puesto ahí y no le hizo daño. Los otros rozaron el hombro, la pierna y algo en la espalda también, pero el uno llegó directo al corazón, pero según dice esta información eran balas de goma. Se recupera este ex asambleísta, pero ahí está. Si fuese otro estaría en primer plano. Pasamos. Y aquí, miren la portada de La Hora, no hay espacio para más reos y esta madrugada, hace pocos minutos, se hizo público otro amotinamiento en la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas, mientras el señor Guillermo Lasso Mendoza pasea por Israel, su vicepresidente, el señor Borrero, está en República Dominicana. En el Ecuador hay otro amotinamiento y el titular de La Hora dice: el Centro de Rehabilitación Social Bellavista de la ciudad de Santo Domingo tiene 80% de hacinamiento. El representante del SNAI, del Servicio de Atención a los Privados de Libertad, dijo que no hay espacio para el ingreso de nuevos internos y confía en contrarrestar el problema a través de los beneficios penitenciarios. Esto, que supongo yo imprimieron anoche, no tiene la noticia, como es obvio, de esta madrugada, donde se produjo, ahí donde se ven esas imágenes, se produjo un amotinamiento. El Ministerio del Interior ha dado cuenta de que efectivamente hubo disparos, que se escucharon detonaciones, pero hasta ahora no hay información. Estaremos pendientes de que se informe qué exactamente pasó esta madrugada ahí, en donde titula el diario La Hora de esa ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas. Pasamos a últimas noticias. De Caracas, el secretario general de la OPEP llegó a ese país, a Venezuela, sostiene reuniones del alto nivel con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué dice la información de últimas noticias de Caracas? En medio de la crisis energética mundial desatada por las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, tras la intervención del país eslavo en Ucrania, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, se encuentra en Caracas para tratar temas petroleros. Obviamente serán temas petroleros, no creo que trate otros temas más. Y acá, una información que no se va a destacar en los medios, lo destaca ahora Últimas Noticias en este lunes 9 de mayo, la inflación en Venezuela sigue anclada a un solo dígito en los últimos 8 meses. El Banco Central de Venezuela informó que en abril se dio una variación intermensual del 4,4%, superior al mes de marzo y significativamente inferior a la reportada en abril del 2021, que era de 24,6% del 2021. Estamos hablando del año 2022, es decir, hay una baja muy significativa y en estos momentos, evidentemente, la inflación, que es uno de los temas principales en países como Venezuela, como por ejemplo también en Argentina, dada la situación económica, obviamente es una gran noticia, pero no la veremos en los principales medios cuando abordan los temas de Venezuela. Vamos a la tercera de Chile. En el tema de la minería, casi la mitad de la industria prevé que inversión del sector se caerá en los próximos 2 años. Bueno, esto es lo que están
planteando. Y ayer hubo la tremenda maratón en las calles de Santiago de Chile. Obviamente esto da cuenta de la recuperación en cuanto a la situación que se vivía por el COVID. Todavía hay medidas extremas en Chile para ingresar, para salir de ese país. Se plantea una serie de papeles, de requisitos, de declaraciones, de exámenes, etcétera, etcétera. Incluso hasta en algunos casos, si hay indicios, hasta cuarentena. Pero bueno, esta es la información principal de La Tercera. Y el país de España, el G7 pacta más sanciones para ahogar la maquinaria rusa. O sea, van a ahogar la maquinaria. Gran titular. El gran titular del país. Guerra en Ucrania al día 75. Las grandes potencias se comprometen a reducir su dependencia energética. Bueno, paguen más, asuman las consecuencias de una decisión de los Estados Unidos y vean cómo después van a asumir las consecuencias con sus propios países, con sus propios pueblos, con sus sociedades. Y acá dice, Rusia destruye en Donbass una escuela usada como refugio. ¿Un refugio de quién? ¿O estaba siendo utilizada como blanco humano, como escudo humano por parte de Ucrania? Ustedes saben que el país está en la misma narrativa mediática, política de Estados Unidos para abordar el conflicto armado en Ucrania. Pacta más sanciones para ahogar la maquinaria rusa. Hace poco eran tan aliados de Rusia, era tan importante ese país, etcétera, etcétera. Ahora ha sido una maquinaria, no ha sido un gobierno ni nada por el estilo. Más adelante veremos la postura rusa a propósito que el día de hoy hubo una gran marcha. Bueno, ya están prácticamente atardeciendo, anocheciendo en Rusia, pero la marcha fue en la mañana de allá. Y ahí está. En el portal de Telesur, para empezar, la imagen de Vladimir Putin durante la movilización, la marcha del 9 de mayo, Putin afirma que la operación en Ucrania fue una respuesta preventiva ante una inminente agresión. Aquí se repite lo que dice el titular. Fue una decisión forzosa, oportuna y la única correcta, la decisión de una nación soberana, independiente y fuerte. ¿Les queda claro? ¿Les queda sonando algo raro ahí en la cabeza a quienes hablan de otra manera? Una nación soberana, independiente y fuerte, que no se somete a la OTAN, que no se somete a Estados Unidos y que no decide por cuenta de otros, sino por cuenta propia. Y acá, un ataque a un centro electoral del sur filipino deja 3 muertos. Esta información está en desarrollo. Y la presidenta de Honduras ofrece un discurso tras los 100 días en el gobierno. Y aquí la imagen de Rodrigo Coyaguasa, el ex asambleísta del Ecuador, que sufrió un atentado en Quito la madrugada o noche del sábado para domingo. Se decía que estaba en una celebración por el Día de la Madre y al salir una motocicleta, hay imágenes ya de eso, cuando se ve abordar la bicicleta y le disparan. Ahora el Universo dice que son balas de goma, pero efectivamente no hay una información todavía oficial al respecto. Pasamos a la agencia española EFE. México sella su nuevo acercamiento con Cuba con la visita de López Obrador. Su nuevo acercamiento con Cuba con la visita de López Obrador. Ojo a quienes siguen de cerca estas informaciones, como que no se dijera nada. Un nuevo acercamiento. Siempre ha estado cerca México de Cuba. Siempre han sido naciones, independientemente del color ideológico, siempre han estado cercanas. Así que su nuevo acercamiento parecería que tiene o algo de ironía o algo de ignorancia con respecto al tema. Acá está la información. Vamos a leer para morirnos un poco más de iras. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culminó este domingo su visita oficial a Cuba, en la que reafirmó su rechazo al bloqueo y se comprometió a insistir a su homólogo estadounidense Joe Biden para que no excluya a Nicaragua, Venezuela y Cuba de la Cumbre de las Américas. Ahí tiene. Ojalá. Pero yo sinceramente, como digo en algunos comentarios y coincido con algunas personas, si no están 3 países de América y ya incluso se sumaron algunos países del Caribe, esa Cumbre de las Américas no es de las Américas, es de Estados Unidos de América y quienes la acolitan en sus políticas, nada más. ¿Más información? No, hasta ahí. Vamos con lo que tiene RT, que les invito a que vean, que escuchen y además sigan la información a propósito de la gran marcha de este 9 de mayo. Rusia dio una respuesta preventiva a la agresión, dijo Putin al abordar la operación militar en Ucrania en su discurso por el Día de la Victoria. Este es un día muy importante en la vida política, histórica, institucional de Rusia, porque es el día que se
conmemora el triunfo de Rusia, de la Unión Soviética entonces, en la Segunda Guerra Mundial. Veamos aquí. Dice, Rusia conmemora el 77 aniversario, día de la victoria de la Gran Guerra Patria, con un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Y fue importante escuchar al presidente Vladimir Putin. Ojalá lo escuchemos y tengamos más información al respecto. Vamos cerrando. Rodrigo Chávez asume la presidencia de Costa Rica, lo destaca el día de hoy en su portal Noticias de América Latina y el Caribe Nodal. Pero fíjese en lo que hay acá. Bolsonaro aseguró que su gobierno muy feliz cuando la gente compra armas. Ese es el mandatario que tenemos en Brasil. La gente es feliz cuando compra armas, claro, la gente es feliz, no me cabe la menor duda, sobre todo cuando la usa él y sus amigos. Y aquí abajo, Lula lanzó su candidatura y prometió fortalecer el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y los BRICS, a los que se uniría ya Argentina. Ya no se llamaría BRICS, sino podría llamarse BRICAS o BRIACS, como quieran, pero se uniría Argentina a los BRICS, que lo conforman Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, por supuesto, también. Vamos a cerrar ahí esta primera parte, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis al comportamiento de la prensa. En Rusia, durante las celebraciones por el 77º aniversario del Día de la Victoria, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia lanzó un ataque preventivo en Ucrania ante la creciente militarización del gobierno de Kiev, mediante armamento de la OTAN y una inminente agresión contra los territorios del Donbass y Crimea. Veamos. Visto cómo se despliegan las infraestructuras militares, cómo cientos de expertos extranjeros trabajaron en Ucrania, cómo estaban suministrando armamentos de la OTAN. El peligro iba creciendo con cada día. Rusia lanzó un ataque preventivo, fue una medida necesaria y la única posible en esta situación, una decisión de un país soberano e independiente. Claro, tiene razón, porque imagínense ustedes que México colocara armamentos, asesores extranjeros en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué haría Estados Unidos? Les pregunto nada más. La respuesta ustedes la tienen. Vamos con respecto a eso, a lo de México también. Los gobiernos de Cuba y México firmaron acuerdos de cooperación en varias áreas a propósito de fortalecer la cooperación binacional. La firma de los acuerdos fue encabezada por los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio de la Revolución de La Habana. Los mandatarios y sus ministros concretaron convenios en materia de salud. Los 2 jefes de Estado rubricaron una declaración conjunta a fin de promover el desarrollo de las actividades sociales, económicas, culturales, educativas y comerciales para beneficio mutuo. Veamos.
En esta visita hemos firmado una declaración que consolida una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Cuba. Nuestros titulares de salud rubricaron un acuerdo de cooperación que facilita aprovechar todas las potencialidades sanitarias, científicas, de esfuerzos conjuntos y voluntades que entre nuestros dos países podemos desarrollar en el campo de la salud para beneficio de nuestros pueblos en esta noble área. Hemos tratado también importantes temas de la agenda bilateral, de nuestras relaciones bilaterales, pero hemos abordado también los temas de la agenda regional y los temas internacionales. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la necesidad de que se levante el bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos y reiteró su postura de que ningún país debe ser excluido de la Cumbre de las Américas próxima. Escuchémoslo. Con todo respeto a la soberanía y a la independencia de Cuba, les expongo que seguiré insistiendo para buscar, como primer paso, que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones. Por ello, insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie. Y en Costa Rica, como ya mencionábamos al principio de este programa, Rodrigo Chávez fue investido este domingo para asumir el cargo de presidente del país durante el periodo 2022-2026. Chávez, de 60 años de edad, fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez. En la ceremonia llevada a cabo en la sede de la Asamblea Legislativa, también fueron juramentados el primer vicepresidente Estefan Brunner y la segunda vicepresidenta Mari Munive. Al evento asistieron mandatarios de varios países de Latinoamérica y el Caribe. En su discurso, Chávez se comprometió a acatar el mandato del pueblo dentro del marco riguroso del derecho que rige a este país centroamericano. Mientras tanto, organizaciones sociales y colectivos feministas protestaron en contra de la asunción del presidente Rodrigo Chávez. El colectivo feminista destacó en un manifiesto que exige una garantía del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y el fortalecimiento de la institucionalidad. En el 2019, el presidente electo recibió sanciones internas cuando se desempeñaba como economista del Banco Mundial, luego de ser denunciado por acoso sexual por las funcionarias de esa entidad. Veamos. Yo creo que va a haber un retroceso grande porque el mismo presidente ya negoció antes en su campaña con las iglesias evangélicas revisar la norma técnica y la fertilización in vitro, que son ya derechos de las mujeres, y eso va a haber un retroceso. Yo creo que las mujeres tienen que prepararse para salir a luchar porque el camino puede ser difícil. Porque es una señal de que al presidente y a la Asamblea Legislativa de que vamos a estar vigilantes durante estos 4 años en defensa de los derechos de las mujeres, como también en defensa de una justicia social, de un Estado social de derecho. En Cuba, la información de última hora también es que aumentó a 35 la cifra de fallecidos como consecuencia de la detonación accidental que se registró el viernes en el Hotel Saratoga de La Habana. El balance de víctimas fue actualizado este domingo por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Las autoridades sanitarias explicaron que entre los fallecidos se encuentran 17 hombres y 14 mujeres, entre los que se incluyen 4 menores de edad, una embarazada y una extranjera de nacionalidad española. El gobierno además apuntó que de los 85 heridos que dejó el accidente, 24 se mantienen hospitalizados, 30 fueron dados de alta y 31 de ellos fallecieron, evidentemente. La explosión y posterior derrumbe del Hotel Saratoga ocurrió el pasado viernes a las 11 de la mañana cuando un camión cisterna de gas licuado abastecía un depósito de esa instalación turística en el centro de La Habana. Y a propósito de lo que mencionábamos de última hora también sobre el amotinamiento en el Ecuador, en la ciudad de Santo Domingo, veamos el siguiente tuit que da cuenta de lo que está ocurriendo este momento. Ahí tienen ustedes. Patricio Carrillo, ministro del Interior, dice: desde el primer día trabajamos por superar los problemas del sistema penitenciario, pero es complejo encontrar soluciones
rápidas en un ambiente de alta contaminación y violencia. Se dispuso el traslado de más policías para enfrentar el amontonamiento y se coordina con las Fuerzas Armadas. ¿Qué decía la nota de hace más o menos una hora del Ministerio del Interior? El tuit decía: ante el amotinamiento registrado la madrugada de hoy en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Áchilas, comunicamos que hasta el momento no existe información real de víctimas y heridos. La Policía del Ecuador brinda apoyo a la SNAI, al Servicio de Atención a los Privados de Libertad, para controlar la situación. Es decir, les brinda apoyo a la institución que debe velar por el control de las cárceles. Es decir, ahí tienen. No sé si tenemos el otro tuit en el que se veía una imagen desde el exterior, el de Pamela Aguas Llanes. Lo tienen ahí, pónganlo por favor, en la parte, exacto, ahí está. Reportan disparos y detonaciones en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo, según información extraoficial. Los hechos habrían iniciado en horas de la madrugada. Al sitio ha llegado la policía y el cuerpo de bomberos. Pongamos con el audio, por favor. No se escucha, pero bueno. Es la información que tenemos ahí. Vamos con otra información para cerrar este espacio informativo y de análisis también. La Fundación World Press Photo anunció a los ganadores de este año. Por primera vez los premios se entregan por región, lo que permite reconocer el trabajo de más fotoperiodistas. Veamos. Nos congratulamos por el premio a Isadora Romero, la fotoperiodista ecuatoriana. Hasta aquí llegamos y no se olvide que en cada jornada hay algo que queda pendiente y nosotros intentaremos cada día, por supuesto, recordar y enfatizar qué es lo más importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Volveremos mañana. Chao, chao. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre las próximas elecciones presidenciales de Colombia a fines de mayo con otro notable invitado, Álvaro Villarraga, politólogo y catedrático directamente desde Bogotá, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomoon. Viajeros del saber, el futuro es hoy.
Sean bienvenidas y bienvenidos.